Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1067 del manga, el cual, si no me reaccionáis, si no habéis hecho, os dejo una dirección por si queréis echar un ojo. Ya sabréis que además de que tengo un gran constipado, el capítulo como tal me gustó. Me esperaba un capítulo de transición relativamente flojo a un ritmo relativamente lento, pero tuvimos un capítulo de transición que sí que comienza un poco flojo con demasiada explicación, pero que al de poco arranca, toma mucha velocidad y llega a un punto al cual creía que íbamos a tener que esperar unos cuantos capítulos más para alcanzar. Y además, como extra, tenemos un par de detalles que son realmente interesantes y que van a tener un gran impacto no solo en este arco, de hecho probablemente no lo tengan en este arco como tal, sino que lo tengan más en cuanto a nivel de toda la historia de One Piece, por lo que más que bienvenidos, que son. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado Punk Records comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Bonnie preguntándole a Vegapunk qué narices ha pasado con su cabeza cuando se supone que debería de ser enorme de la forma de una bombilla, a lo que Vegapunk responde que como dejó que le creciese demasiado, decidió cortársela. Respuesta que sorprende mucho a todo el grupo ahí presente al haberlo dicho con tantísima naturalidad como si de un corte de pelo se tratase, lo que le lleva a explicarse un poco más, añadiendo que en la época en la que él y Bonnie se conocieron por primera vez estaba cerca de alcanzar la estatura de un gigante, momento en el que Jinbe y Bonnie le interrumpen para decir respectivamente que las historias siempre mencionan que tenía una cabeza muy larga y que parecía un globo aerostático, para tras volver con Vegapunk ahora sí conocer la verdad de todo esto, al científico explicar que es usuario de la Nomi Nomi no Mi, es decir, de la Akuma no Mi del cerebro, y que por lo tanto le convierte en un hombre cerebro capaz de almacenar todo tipo de conocimientos sin límites, pero a cambio su cerebro crece físicamente cuantos más datos almacene, lo que combina perfectamente con su mente superdotada, y lo que le ha llevado a lograr tener el cerebro más grande del mundo y el cual además no para de crecer, termina por comentar de manera orgullosa Vegapunk. Dejándose llevar por la exaltación de Vegapunk, Chopper, muy emocionado, le pregunta si acaso también es bueno en el campo de la medicina, lo que el científico le confirma, consiguiendo así que el pequeño reno de los Mugiwaras la admire aún más, admiración que Luffy no comparte por no entender del todo de lo que Vegapunk ha estado hablando hasta ahora, lo que le lleva a preguntar que si cortó su cabeza no significa eso que ahora se ha vuelto más estúpido, respondiéndole Vegapunk, muy estupefacto por la estupidez inocente que acaba de escuchar, con que no debería de subestimar a un genio como él, respondiéndole de vuelta a Luffy con otra pregunta, que entonces, ¿dónde está su cerebro? Pregunta que Vegapunk comienza a responder explicándole que la media manzana que tiene sobre su cabeza es una antena, para pasar a pedirle que mire hacia la cima de la isla, concretamente bajo la cáscara de huevo partida, donde pone Punk Records, siendo ese el almacén de su cerebro, lo que consigue sorprender a Luffy por lo enorme que es, y lo que permite a Vegapunk continuar con su explicación, al añadir que gracias a la antena de su cabeza puede conectarse al almacén con ondas cerebrales incluso a la distancia tan lejana en la que se encuentran. Sin parar de dar explicaciones, Vegapunk comienza a hablar acerca de los Punk numerados, poniendo como ejemplo a Atlas, a quienes el grupo de Luffy conocieron, revelándoles a estos que Atlas es uno de sus clones y que en la isla hay un total de 6, siendo cada uno de ellos un experto en una de sus necesarias facetas, pero que solo si los juntas es cuando poseen una personalidad completa, la cual es una copia de la suya, pero al estar separados pueden hacer el sextuple de cosas que él. Explicación que Luffy no llega a comprender muy bien y que le lleva a preguntar que a qué se refería con eso último, respondiéndole Vegapunk con que una vez cada día los Punks numerados sincronizan sus experiencias y conocimiento con Punk Records. Al fin y al cabo, al sus personalidades y deberes ser distintos entre sí, las experiencias de cada uno son únicas y muy valiosas.
Explicación que parece que sigue sin servir para Luffy, pero supongo que ya cansado de intentar comprenderlo decide quedarse callado, al contrario que Jinbe, quien se queda atónico por todos los Vegapunk poder compartir cerebro, pasando a decirle Vegapunk que solo hace falta que piense en ello como si de una biblioteca se tratase, para acabar por decir que si toda persona en el mundo tuviese acceso a su cerebro, entonces toda la humanidad, en esencia, compartiría su inteligencia, y por llevarlo un paso más allá, si toda la humanidad pudiese actualizar su conocimiento de manera habitual en Punk Records, se podría crear un mar de conocimiento tan vasto que superaría incluso su gran intelecto. Así que su deseo es que algún día la humanidad pueda compartir cerebro. Idea que emociona muchísimo a Chopper al con eso ser capaz de aprender acerca de todo el conocimiento médico que hay en el mundo, reaccionando Jinbe de manera más distinta, más racional, quizás, al preguntar si no tendría problemas en el caso de que la ideología se sobrepusiese sobre el resto del conocimiento, a lo que Vegapunk le responde con que esa es una pregunta muy inteligente, pero que la ciencia nunca avanzaría si pasas todo tu tiempo preocupándote por lo que puede salir mal. Dejando a un lado el mucho texto de las explicaciones, pero quedándonos con este grupo, Bonney, mientras desenvaina el rayo láser, le comienza a decir a Vegapunk que ese es su problema, que mientras le sirva para descubrir más cosas en su búsqueda interminable del conocimiento, su codicia le permitirá hacer cualquier cosa, incluyendo convertir a su padre en un arma de guerra inconsciente. Frase que termina de decir con el sable láser completamente desenvainado y teniendo a Vegapunk arrinconado contra al suelo, quien histérico le dice que se detenga, que ese sable láser fue uno de sus fracasos, a lo que Bonney le responde con que se calle, que cuando lo probó funcionaba perfectamente, así que más le vale que devuelva a su padre a la normalidad, y si se niega, entonces... Pero antes de poder terminar la frase, Jinbe le pide que se tranquilice, que si le mata pasará a tener un enemigo demasiado poderoso en su contra. Momento en el que Vegapunk, manteniendo su histeria, le dice a Bonney que apague el sable láser, que la luz que proyecta va a atraer a una nube enorme de insectos, comprobando en ese mismo instante que la histeria estaba más que justificada al efectivamente haber aparecido un ejército de insectos como pocos que consiguen dejar a Bonney inconsciente por el asco que parece tenerles, compartiendo el mismo destino, si no uno peor los insectos, al haber entrado en contacto directo con el sable láser. Mientras Luffy trolea un poco a Bonney inconsciente acercándole un escarabajo y Chopper le reprocha lo que está haciendo e intenta que la supernova se recupere, Vegapunk comenta que no puede culparla por querer matarle, pero afortunadamente el arma que eligió para hacerlo fue uno de sus fracasos, y hablando de tales le pregunta a Luffy si es cierto que en Wano hubo un segundo dragón además de Kaido, a lo que el Yonko le responde que así fue, siendo este Momo, deduciendo fácilmente Vegapunk que debió de ser porque consumió la Akuma no Mi artificial defectuosa que él mismo creó y que dejó en Panhazard, resultándole muy extraño al Mugiwara que la considerase un fracaso cuando él no vio nada raro en ella. Pasando a explicarle Vegapunk que ese fue su intento de que un humano crease una Akuma no Mi, que pasó 20 años de su vida y una cantidad ingente de dinero en investigar el factor de linaje de Kaido, pero desafortunadamente no logró que su fruta tuviese las mismas cualidades que la que Kaido consumió, pasando a responderle Luffy con que no lo entiende, puesto que se parecía mucho a Kaido, de hecho era tan grande y fuerte como él, hasta sus alientos ígneos eran tan increíbles como los del antiguo Yonko, todo era tan increíble que le sirvió para ser considerado la deidad guardiana de Wano en la actualidad. Por lo tanto, a él le parece que esa Akuma no Mi fue todo un éxito. Momento en el que Vegapunk le corta para retóricamente preguntarle de qué color era, pasando inmediatamente a golpear el suelo clamando que fue un fracaso, lo que lleva a que Luffy y Jinbe comenten respectivamente que a quién le importa que el color sea diferente y que parece ser que es un genio perfeccionista. Tras esta pequeña revelación, desde luego que bastante inesperada, ¿quién narices se podía imaginar que el fallo de la Akuma no Mi que Vegapunk creó estaba únicamente en el color? Buena troleada ahí,
por parte de Oda, la verdad, entramos en la segunda mitad del capítulo, pero quedándonos una vez más con el mismo grupo y centrándonos en el robot gigante que apareció en el final de hace 2 capítulos, preguntándole a Luffy a Vegapunk si acaso fue él quien también lo construyó, puesto que tiene muchas ganas de que alguien lo encienda, a lo que Vegapunk le responde que no fue él quien lo construyó, y que este robot es el legendario gigante de hierro que atacó la tierra sagrada de Mariejoa hace 200 años, pero que fue hace 900 años cuando fue construido. Información que deja boquiabiertos a todos los que la están escuchando, añadiendo el científico que nunca se supo cuál era su objetivo al atacar, pero se dice que no hubo daños en Mariejoa porque justo se quedó sin energía. Aún así, todos los científicos de la época se quedaron sorprendidos porque la ciencia para crear algo así estaba muy por encima de lo que ellos mismos eran capaces de comprender. Por lo tanto, todo el mundo se quedó con la duda de dónde venía y qué es lo que estaba intentando lograr. El gobierno mundial ordenó que se deshiciesen de él y lo destruyesen, pero la curiosidad de los científicos provocó que no siguiesen esas órdenes. Por eso, a día de hoy, se encuentra descansando en este lugar sin que el gobierno lo sepa, añadiendo Vegapunk que de hecho le sorprende que hayan encontrado el lugar, puesto que la ruta que te lleva a él desde la ciudad está camuflada para hacerla ver como un muro que no se puede atravesar, contestándole tanto Luffy y Chopper con lo primero que se les venía a la mente y dando muchas vueltas para no querer revelarle la que se lió con el pacifista y la enorme explosión que causó. Moviéndonos brevemente con el grupo de Robin, vemos como todos ellos estaban observando desde el laboratorio de Vegapunk al grupo de Luffy hablar con Vegapunk, quedándose Robin con el dato de que fue hace 200 años cuando el gigante de hierro atacó Mariejoa, misma época en la que la discriminación contra los Gyojin se volvió un tema muy candente. Pero en lugar de saber más acerca de esto, Franky, sorprendido, dice que cómo es posible que ese robot escalase toda la Red Line, a lo que Vegapunk responde con que creó el Vegaforce 1 con ese robot en mente, pero hay aspectos de él que ni siquiera un científico de su calibre puede recrear, siendo por tanto muy duro creer que ese soldado mecánico fuese creado hace 900 años, pasando a preguntarle Franky aún más sorprendido que antes el qué no es capaz de recrear, respondiéndole de vuelta a Vegapunk que su potencia motriz, asumiendo que en el pasado debía de existir una energía, un poder tan fuerte como para reescribir todo lo que saben del mundo a día de hoy. Tras ver al resto de los Mugiwaras comprobar que los Nakamas que se separaron de ellos se encuentran bien, regresamos precisamente con ellos, estando Bonnie todavía desmayada y comentando Vegapunk que se siente mal por lo que le hizo, a lo que Luffy le responde que así debería de ser, por lo tanto debería de pedirle perdón de rodillas, a lo que Vegapunk responde con qué narices sabrá él, añadiendo estando ya algo más relajado que hay algo que necesita darle a Bonnie, para terminar por decirle a Luffy que siente que el destino ha hecho que llegue a Egghead, puesto que hay algo muy importante que quiere pedirle, que por favor le saque de esta isla. Pero antes de escuchar la respuesta que Luffy le va a dar a Vegapunk, Oda nos mueve a las afueras de Egghead, donde el CP0 está pidiendo permiso para atracar en el puerto de la isla, mientras en privado comentan que han recibido reportes de avistamiento de Jewel Ribboney navegando hacia Egghead, a lo que Lucci responde con que esa mujer es como un grano en el culo que siempre logra escapar, que creía que ya habían acabado con ella, así que en el caso de verla tienen que asegurarse de que desaparezca de la faz de la tierra por siempre. Momento en el que Oda nos mueve con el grupo de Robin, donde Pitágoras le está informando a Shaka acerca de la llegada del barco del gobierno y de lo difícil que sería explicarles que hay piratas con ellos. Además, por alguna razón el CP0 está a bordo, siendo liderados por Lucci, a lo que Lilith responde con que solo hace falta entregar a los piratas. Al fin y al cabo, si Lucci es un asesino, es lo que más buscará hacer. Frase que al escucharla, como no, lleva a que Nami y Usopp
Usopp entran en pánico y Sanji le diga a Robin que no tiene nada de lo que preocuparse, puesto que le protegerá tantas veces como sea necesario. Para terminar este frente abierto, con Shaka diciendo que responden al barco de la marina y les digan que descarguen al Serafim y se marchen, y que por si acaso se preparen para pelear, ya que no piensa permitir que el gobierno mundial entre en Egghead. Llegando a la recta muy final del capítulo es como nos movemos al reino Kamabaka, donde Kuma de repente ha comenzado a actuar de manera muy extraña cuando todavía estaban reparándole, preguntándose todos los revolucionarios qué narices está ocurriendo, llegando incluso a pensar que la marina todavía tiene el control sobre él, cuando de repente al levantarse por completo comienza a correr llevándose a rastras todos los aparatos a los que está conectado, lo que sorprende a los revolucionarios al en teoría todavía no deber ser capaz de moverse completamente, además de supuestamente seguir sin tener una voluntad propia que le hiciese actuar de la manera en la que lo está haciendo. Pero ignorando estas lógicas, Kuma continúa corriendo pese a caerse constantemente, y con Dragon gritándole qué narices pasa con él, hacia dónde se está dirigiendo, y con Ivankov diciéndole que tiene que quedarse en el reino Kamabaka, que es aquí donde su revolución comienza, es como acaba este capítulo. Habiendo terminado de resumir el capítulo, quiero poner sobre la mesa dos teorías muy, pero que muy locas. Y tampoco con mucha base, con un poquito sí, pero tampoco con mucha. ¿Y por qué quiero hacerlo? Porque sinceramente, con el constipado que tengo, estoy muy mareado y no soy capaz de pensar muy en condiciones. Por lo tanto, como son dos teorías que me gustan, voy a soltarlas, que son más o menos lo primero que se me han venido a la mente, y listo. Si acierto, soy un auténtico genio, y si fallo, bueno, cosas de los mocos, de la congestión, que estaba malito, básicamente. Pero bueno, dejando a un lado estas bromas e introduciéndome ya en una de estas dos teorías, tiene que ver con lo que hemos visto en las últimas páginas del capítulo, con Kuma de repente levantándose y comenzando a correr como si tuviese que seguir alguna orden o como si tuviese que salvar a una persona. Bueno, pues creo que más o menos la cosa va tirando por ahí, y es que creo que está programado de alguna manera para una de dos: salvar a Bonnie cuando se encuentra en un gran peligro, o salvar a Vegapunk cuando se encuentra en un gran peligro. El segundo caso no sería para mí lo ideal, pero bueno, sería lo inteligente por parte del científico, ya que básicamente tendría un guardaespaldas personalizado muy potente, muy fuerte, pero lo bonito en este caso es que de la misma manera en la que Kuma le pidió a Vegapunk que le programase para que durante los 2 años del time skip estuviese resguardando el Thousand Sunny, pues que también le programase para que en un momento de gran peligro para su hija, para Bonnie, perdón, pues le salvase, se dirigiese a salvarla. Quizás esto no os parece muy loco, puede que esto sí que tenga un poquito de sentido, pero lo loco se viene ahora, y es que creo que Kuma va a aparecer en Egghead. Recordemos que posee el poder de la Nikyu Nikyu no Mi, y que por lo tanto es capaz en principio de teletransportar a gente a distancias muy lejanas, tal y como vimos con los Mugiwaras. Y como sabemos muy poco acerca de esta habilidad, realmente no sabemos de los límites que tiene, por lo tanto perfectamente existe la posibilidad de que sea capaz de teletransportarse a sí mismo desde el reino Kamabaka hasta Egghead por muy lejos que se encuentre una isla de la otra. Pero lo más loco es que creo que no va a hacerlo solo, sino que creo que va a teletransportarse junto a Monkey D. Dragon. Sí, creo que Kuma y que Dragon van a aparecer en Egghead y que van a ventilarse al barco del gobierno mundial y por lo tanto a los miembros del CP0, para así finalmente poder ver el poder que Dragon tiene en su totalidad. ¿Y por qué creo esto? Porque sinceramente los miembros del CP0, el barco del gobierno mundial que ha aparecido frente a Egghead, no debería de ser ninguna amenaza de base para los Mugiwaras. Quiero decir, en ese barco, ¿quiénes están? Por lo que sabemos, Lucci, Kaku y Stussy. 3 personajes que ya de por sí en un 1 para 1 deberían de ser derrotados por los 3 Mugiwaras más fuertes, incluso por el segundo, el tercero y el cuarto Mugiwara.
más fuerte, ignorando a Luffy en esa pelea. Así que, viendo que están todos los Mugiwara juntos contra esos 3 miembros del CP0 y otros miembros random del gobierno mundial, pues a mí de primeras no me parece una amenaza. ¿Qué queréis que os diga? Pienso que de hecho Luffy puede cargarse casi que a esos 3, él solo en el caso de que activase la quinta marcha. Así que como es irrelevante realmente para el desarrollo esa batalla, pues estaría bastante bien que apareciesen Kuma y Dragon y que fuesen ellos los que acabasen con el gobierno mundial, que al fin y al cabo son de quienes son los enemigos y los rivales principales. Y bueno, tras esto tendríamos la doble reunión de padre e hijo de Dragon con Luffy y de Bonnie, de Kuma con Bonnie. Además, me parece que tiene un poquito de sentido en el momento en el que para que Luffy y Dragon se reencuentren es uno de los pocos momentos que se podrían dar si no queremos esperar casi que hasta el final de la obra. Porque al fin y al cabo, Luffy va a querer seguir avanzando sin cortar su viaje y Dragon estará a sus rollos, así que raro me parecería que justo coincidiesen en una de las islas finales del Grand Line por X o por Y. Así que con tal de no esperar hasta ese momento, hasta el final de la obra casi, donde ya sí supongo que Luffy y Dragon estarán codo con codo, pues sería un buen momento para que estos dos personajes se juntasen. Además, así Dragon podría hablar con Vegapunk de manera más directa y luego tampoco tendrían mucho problema en volver al reino Kamabaka, teniendo en cuenta que siguen teniendo el poder de la Nikyu Monomi de Kuma. Así que esta es mi teoría. Creo que Dragon y Kuma van a aparecer en Egghead y se van a cargar a los miembros del CP0 y luego van a charlar un poquito con sus hijos. De hecho, puede ser que incluso Kuma sea completamente arreglado en el caso de que esto ocurra en el laboratorio de Egghead. Y la segunda teoría, que es bastante más corta, pero diría que también bastante loca, aunque puede parecerlo menos por la poca información que tenemos acerca de este tema, trata sobre la energía barra poder del que hablaba Vegapunk, que poseía el reino antiguo, que él es incapaz de recrear y que se supone que es como la fuente de energía para mover al gigante de hierro. Pues bien, creo que esta energía o barra poder es algo que únicamente poseen los D, o puede que no solo los D, sino que todas las razas que desciendan de la luna, y puede que los D sea una de ellas. Bueno, que en este caso más que raza sería clan, ¿no? Pero vaya, que ya me entendéis. La cuestión con todo esto, lo que quiero decir con todo esto, es que Luffy va a mover al gigante ese de hierro. Y de hecho de esto estoy bastante seguro que va a ocurrir. Sigue siendo algo bastante loco, probablemente. Pero, ¿qué queréis que os diga? Veo a Luffy insistiendo tanto en este gigante de hierro, en querer arrancarlo. Y a lo largo de toda la serie, Oda le ha dado tanto bombo a que Luffy le flipan los robots, que no me extrañaría que fuese uno de esos casos, por muy loco que suene, en los que digamos que tenía todo preparado con antelación, que se lo estaba tomando a broma, pero que Luffy acabaría controlando a robots gigantes como este gigante de hierro, valga la redundancia. Así que sí, definitivamente creo que Luffy va a conseguir controlar a este bicho gracias a ser un D. Y no sé si lo hará en este arco, sería interesante que de repente pudiese hacerlo y que Vegapunk se quedase flipando, pero desde luego donde sí que creo que le dará uso es en la guerra final contra el gobierno mundial. De hecho, incluso no me extrañaría que hubiese más gigantes de hierro de estos y este no fuese el único y acabase siendo un ejército que Luffy usase a su favor para pelear contra Im y sus subordinados. En el caso de que los Seraphim estuviesen muy OP, puede ser que estos gigantes de hierro fuesen lo que usase el bando de Luffy para enfrentarse a ellos, y en el caso de no estarlo, de poder ser enfrentados por personajes entre comillas normales y corrientes del bando de Luffy, creo que se enfrentarían a subordinados o inventos que Im puede tener por ahí. Pero desde luego que creo que estos bichos van a tener una importancia que te
cagas, quiero decir, en el momento en el que atacaron Mario hace 200 años, justo cuando los Gyojin comenzaron a ser dejados de ser considerados peces, pues ya como que claramente te da a entenderlo. Así que, aunque quizás es un poco loco que Luffy pueda controlarlos y que esa energía sea algo único de los descendientes de la luna, sinceramente me gusta esta idea, me encaja un poquito, la verdad, más que la anterior. Creo que esta diría incluso que tiene más posibilidades, que igual pensándolo bien no es tan loca. Y eso es todo lo que tengo que comentar con respecto a esta. Ojalá se lleve a cabo. Pues hasta aquí ha quedado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradeceré muchísimo que es un buen me gusta, que veáis hasta tope el vídeo si os ha gustado. Por cierto, esta semana no hay capítulo de One Piece, por lo tanto habrá que esperar a la semana que viene para poder leer el 1068. Y también muchas gracias a todos los que me dedicasteis ayer en la reacción una pronta recuperación. Se agradece enormemente y la verdad es que sí que espero recuperarme pronto, porque ya desde hace unas semanas tenía planeado para finales de esta semana o principios de la que viene subir cierto vídeo bastante diferente a los que estoy haciendo últimamente. Justo he tenido que enfermar en esta época, ya es casualidad, pero eso, ojalá poder recuperarme para poder traeros ese vídeo tal y cuando lo deseo. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi al instante de cualquier novedad importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los de Viernes de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!